Buenas noches, Valencia. Estamos haciendo aquí unos pequeños ajustes de sonido. A ver, ¿se me oye bien o no? ¿Sí? Vale. ¿En la guitarra se oye? ¿Se ven las proyecciones? A ver, haz una pequeña prueba. ¿Sí, no? Vale, bien. Un aplauso para Elías. Bueno, pues venga, vamos allá. A ver. La primera canción que voy a tocar se llama Cae la noche y dice así. A ver. Del sol da paso a la luna, sale a brillar en su cielo estrellado. El día ha terminado. Si lo he aprovechado. Los bichos se esconden en sus madrigueras. Viento soplando se lleva las penas. No puedo volver caminando. Se desvanece la senda. Que hoy se cierra, se abrirá mañana. Oigo a lo lejos los perros que ladran. Duermen los muertos. Los vivos descansan. Espero despierta el lucero del alba. Mirando al cielo, la noche se acaba. Y yo, como estoy viva, sé que vendrá una vez más la mañana. Chicas, es que esto creo que está
Yo diría que está apagado. Juraría que sí. Pero... ey, 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 ey. ¿Sí? Ey, ey, ey. Bueno, ¿se está yendo fuera o no? Vale, ok, ok. Bueno, pues nada. Ah, qué bonito ha quedado este dibujo. Bueno, ¿cómo estáis? Es que me siento un poco... Es que estas luces son un poco cegadoras, la verdad. Parece que hay... No sé, parece que estoy bajo una lupa de un... ¿Cómo se llama? Entomólogo. No sé cómo se llama. Bueno, dejémosla ahí. Pues voy a tocar otra canción que se llama Burro. Pero voy a quitarme el abrigo. ¿Qué tal estás, Elías? ¿Va bien la cosa? Bueno. Pues esta canción se llama Burro y dice así. Si el amor que puse en ti en un burro,
Gracias. Ahora viene la de Manolo, Elías. ¿Vale? Puedes hablar si quieres, ¿eh? Bueno, igual prefiere solo expresarse a través de sus dibujos. ¿Está bien? Pues... Bueno, esta canción se llama Manolo y dice así, a ver. Esta canción es un reggaetón, lo que pasa que ahora pues, parece que no se puede bailar ni nada de eso, pero... A ver cómo era. A ver, 1, 2, 3 Para llegar a tu casa he de escalar varias montañas para llegar a tu hogar. 4 países he de atravesar para llegar a tu casa y rodear una charca con ranas para llegar a tu hogar. Siempre tengo que madrugar. Wow, 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 oh, 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 wow, 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 oh, 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 pero merece la pena porque a la mesa tú siempre me esperas con una buena paella que has cocinado sin camiseta, con huevos, pan y jamón, que has preparado de corazón con un caldo de verduras y para el postre unas frutas maduras. Wow, 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 oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, wow, 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 oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, wow, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, 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 oh, 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 wow, oh, oh, ¿Se podrá bajar un poquito? Es que... esta que es todavía la de Manolo, ¿no? Ya, es que te lo he puesto un poco difícil. Una canción no duraba ni un minuto. ¿Puedes terminarla mientras hago aquí unas pruebas? Ey, 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 ey. A ver, ey. Si me lo puedes bajar un poquito más. Ey, 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 ey. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, gracias. ¿Es una técnica de sonido espontánea que ha salido del público? Ah, vale, genial. Gracias. Vale, ey, ey. Vale, sí, mejor. Claro, es que esta canción no duraba ni un minuto. Estaba difícil el reto. Pero aún así está muy bien. Bien. Bravo. Vamos a ver. Bueno, la siguiente la voy a extender un poco para que te dé tiempo a... Es que nunca no lo habíamos ensayado, ¿eh? Esto. Nos acabamos de conocer Elías y yo y claro, es un poco difícil. Pero bueno, te está saliendo muy bien. Sí. Bueno, pues la siguiente canción se llama Envidia. Y dice así, a ver. La fuerza de un león quisiera tener yo, la inteligencia de un lince, las alas de un gorrión.
y para defenderme, el aguijón de un escorpión. Ser veloz como una gacela y misteriosa como una pantera, el canto del ruiseñor también lo quisiera. Y si me atacan, ser una fiera. Y cuando esté perdida, ir hacia la luz como una polilla. Usar con más decisión mi intuición. Usar con más decisión mi intuición. Porque estaba justo dando la hora. Perdón, ya he tenido que parar porque estaba dando la hora de que se acabara la canción. Bueno, espera. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Pues la siguiente canción se llama Persona. ¿Qué color de fondo has elegido para esta? Ah, bien, bien. Me gusta. Vale, vale. Sí, pero sí se ve, ¿no? Es que quizás si se pudieran apagar un poquito las luces. No se puede, ¿no? ¿No? Qué pena. Bueno. Vamos allá. Venga, pues esta canción se llama Persona y dice así.
haber tenido el cuerpo cubierto de escamas, podría haber tenido en vez de brazos un par de patas, podría tener rabo, podría tener alas, podría no habérseme dado el entendimiento, ni la memoria, ni el sentimiento, podría silbar al amanecer como hace el viento. Podría no haber vivido en una casa, tener mi hogar en una charca o en una rama. Y en este reparto tan azaroso podría haberme tocado ser un oso. Podría haber nacido siendo una higuera o vivir siempre en silencio siendo una piedra y ser muy vieja. Pero me tocó ser una persona, pero me tocó ser una persona, pero me tocó ser una persona, pero me tocó ser una persona. Unas palmas, por favor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo, en esta ocasión. ¿Esto te ha dado tiempo a terminarla? Es que te lo estoy poniendo un poco difícil, ¿no? Yo creo que es que mis canciones no se caracterizan por su largura, precisamente. Pero bueno, en pocos minutos se pueden condensar muchas... Sí, ¿no? Bueno, pues no sé, la verdad es que tenía ahora aquí unas canciones así como tristes, pero veo el ambiente así, no sé, muy animado. Es que si canto estas canciones igual ya os dejo ahí. Bueno, pues venga, voy a cantar una así lentilla, la de Debajo de este olivo, ¿vale? ¿Cómo? ¿Que no se oye? ¿Sí se oye o no se oye? Ah, vale, guay. ¿Se oye poco? ¿Sí? ¿Se le puede dar un poco de volumen o...? Es que yo también noto que se oye poco, sí. Aunque quién sabe, igual es una suerte para vosotros, si se oye poco. Hola, ¿qué tal por ahí? ¿Mejor? Sí, ¿no? Bueno, pues esta canción se llama Debajo de este olivo. Y dice así, hay que tener cuidado porque está a puntillo de acoplar. Elías, pero todavía no he cantado nada, ¿cómo sabes lo que voy a cantar? Que no, que es broma. Debajo de este olivo. Muy bien. Venga, pues dice así. El pasado ya pasó y mañana igual no llega.
en medio me encuentro yo, mirando hacia las estrellas. Tus palabras el farol que alumbraba mi camino. Ahora que todo está oscuro, quisiera volver contigo. Los demás ya tienen hijos y yo sigo aquí esperando. Ah, no, perdón, no era así. Perdón. Es que estaba pensando en este niño. Ah, no, no era ese, era ese. Y me he equivocado con la letra. Espérate, decía... ¿Cómo era? ¿Cómo era, Elías? ¿Cómo era la canción? ¿Tienes ahí la letra, no? ¿Cómo era? Los demás ya tienen hijos. Y yo sigo aquí cantando. Ah, vale, gracias. Vale. Era eso. Eso decía. Los demás ya tienen hijos y yo sigo aquí cantando debajo de este olivo. Habrá alguien por mí esperando. Igual que pasan los días con la rapidez de un rayo. Quiero comerme este arroz. Porque se me está pasando. ¿Vale? Bueno, puede que algunas mujeres de cierta edad como yo se hayan sentido identificadas con la letra de esta canción, ¿no? ¿Puede ser o no? Podría ser, ¿no? Vale. Pues anda, que la que viene ahora también es bastante triste, la verdad. Se llama Aborrezco lo que adoro. No os digo más. Vamos a ver. A ver, voy a probar una cosilla. Voy a hacer un experimento. Es difícil crear un ambiente íntimo con una luz tan poco íntima, la verdad. Pero vamos a intentarlo. Cerrad los ojos. Ah, no, que si no, no veis lo que está dibujando Elías. Perdón. No, al revés. Centraros en los dibujos de Elías, todo lo que podáis, ¿vale? Vamos a ver. Dice... ¿Qué digo? Si esta es la anterior. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? A ver, espera. Era esta. Es que son iguales. Vale, ya lo tengo. Me cuesta mucho trabajo encontrarle el sentido a las cosas. Que cada cosa tiene
tiene su peso. Pesa lo mismo que un beso, que cada cosa tiene su espacio y vale más hacerlo despacio, porque también tiene su tiempo. Se ve muy claro en el firmamento si estás atento. Pero hay días en los que aborrezco lo que adoro y me siento en mi cama y lloro mi triste aborrecimiento. A dibujar esa rosa, ayúdame, compañero, a dibujar esa rosa, que estoy solita y no puedo dibujarla tan hermosa, que estoy solita y no puedo dibujarla tan hermosa. Bueno, ahora... Perdón. Que siempre me pasa lo mismo. Es que estoy implementando unos efectos así de sonido para que me hagan compañía en los conciertos. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan o no? ¿Os gustan? 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 Pues ahora es que tenía dos canciones que no sabía cuál tocar. Tenía una así muy lenta y otra más rápida. Entonces, Elías me ha dicho, ¿por qué no tocas la de la huerta? Que aquí en Valencia
es algo que le toca el corazón a la gente, igual que en Asturias, de donde soy yo. Y es muy lenta, pero bueno, vamos a intentar... Voy a ponerme el abrigo, ¿vale? Que me está entrando un frío aquí que no veas. Bueno, como estamos aquí en familia, espero que no os importe este momento de... Así me imagino que estoy en Asturias. Bueno, pues esta canción es una canción que... A ver... Hay un pequeño acople... Técnica espontánea, porfa, puedes... Pues esta canción la compuse un día en un monasterio, que estaba yo. Así como este, más o menos. Y me parecían... Yo la verdad es que todas las canciones que tengo, prácticamente pues tienen 2 acordes o 3 como mucho. Y esta tiene 4 o 5. Entonces digo, creo que me ha venido de inspiración divina, totalmente. Y entonces para contrarrestar lo que yo creía que era una música celestial, digo, voy a tener que darle a la letra un tema así más mundano. Y digo, pues voy a componer una canción para la huerta de mi padre. Más mundano que eso no puede haber nada. Y entonces... Dice así la canción, dice... Entras por una cancela, caminas 2 o 3 pasos, a la izquierda están las berzas y en su sombra duerme un gato. Cerca las tiernas judías, entre cebollas y ajos, por donde pasean las gallinas, picando entre los hierbajos. Brillantes y olorosos pimientos, herramientas en un saco de cemento, tomates que saben a gloria y dulcísimas zanahorias. Resbalan las gotas de lluvia del perejil a la lechuga. Los higos se caen de la higuera. También hay manzanas y peras.
No, es que no se ha acabado la canción, no se ha acabado la canción. No se ha acabado. Voy a cantar la última parte de la canción. Es que no me habéis dejado terminar. Dice: cuando te marches, cierra al salir, fíjate bien en el suelo. Allí es donde está el rosal que antes de morir plantó mi abuelo. Ahora sí se ha terminado. Sí, porque según me ha contado Elías, están en peligro las huertas aquí en Valencia. Pero bueno, ¿y eso? ¿Pero qué estáis haciendo? Bueno, ya sabéis, no creo que tenga que decir nada sobre el tema. Bueno, pues ahora voy a tocar una canción de un pequeño EP que he sacado ahí hace un par de semanas o así. Que esta es la de La Rosa, Elías. Pues es un EP que grabé en colaboración con unos músicos de los Pirineos, unos músicos amateur. Y ¿queréis que os cuente una anécdota? Venga, ya que estamos aquí. Pues resulta, no estará aquí esta María del Mar Bonet, no estará aquí ahora mismo, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? No creo, ¿no? ¿Está María del Mar Bonet aquí? No, vale. Pues resulta que esta canción, yo compuse esta canción y me faltaba la última estrofa. Y un día leyendo unos poemas de María del Mar, de la que soy muy admiradora, pues encontré un poema que la verdad es que me venía que ni pintado, nunca mejor dicho. Y entonces era como era la estrofa perfecta para finalizar la canción. Entonces pues yo la añadí a la canción. Después grabé la canción, grabé el disco, lo mandé a la fábrica, le escribí a María del Mar, a la cual no tengo el placer de conocer, y le escribí y le dije: hola María del Mar, soy una admiradora tuya. He incluido una parte de tu poema en esta canción y no sé qué. Entonces me dijo que no me daba el permiso. Entonces tuve que parar las fábricas, o sea, la fabricación del disco, paren las máquinas. Y al final tuve que componer yo otra estrofa. Pero bueno, mira, la de ella decía... ¿Cómo decía? ¿Ya se me ha olvidado? ¿Cómo era? Decía: cantar si torna el doloroso amor, i neixer un poc més en el intent, i creixer un poc més cada entretemps, y volar en el vent y les noves llavors. Y yo he tenido que hacer otra que ahora la escucharéis, ¿vale? Cuando cante la canción. Cogí la rosa más grande, no pensé que me podría pinchar. Cuando vi caer la sangre, me puse a llorar. Te vi un día a lo lejos y me quise acercar. Fue demasiado tarde.
Bueno, pues mira. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vale, ya estamos terminando casi, ¿eh? Os lo advierto, os lo advierto. Sí, sí, os lo juro que sí. Sí. Pero bueno, aún nos quedan algunas cosas que decir. Ahora viene la parte más animada de este concierto, ¿vale? Con una canción que se llama Novias y dice así. ¿Lo tienes, Elías? Dice... Me da igual que tengas 1000 novias porque sé que solo piensas en mí. Me da igual que las beses a todas porque tú solo me quieres a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, ¿para qué me vaya a enfadar? Me dan igual tus amantes, amiguitas o acompañantes. Si quieres vete con ellas, que ya volverás junto a mí. Y si no fuera así, pues también me daría igual, porque si no me quisieras, ¿para qué me vaya a enfadar? Me da igual, 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 me da igual. Ostras, Elías, perdona. Es que se me había olvidado decirte que estas canciones que vienen ahora no duran ni un minuto. Es que... Oye, pero mira, lo has solucionado muy bien. Sí, sí, sí. Ahí en esos círculos que iba a haber algo dentro. Ah, vale. Bueno, pues ahora la siguiente canción que viene ahora, la verdad es que también se parece mucho a esta, pero para esta siempre me gusta pedir la colaboración del estimado público. ¿La queréis cantar conmigo? Vale, ¿sabéis cuál es? Pues es una que dice: soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. ¿La conocéis esa? ¿Sí? Ah, vale. ¿Os sabéis la letra? Muy bien, vamos a ensayarla. ¿Cómo dice? Dice: soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. Bueno, a ver, vamos a ver, un momento. Veo buenas intenciones, pero el resultado no es el esperado. Vamos a ver, dice... Elías, tú también tienes que cantar, ¿eh? Y bailar, eso digo yo, que estás ahí muy quieto. Ahí tienes todo el escenario para ti. Bueno, dice, a ver, dice... Soy un olmo... Pero hay que cantarla a pleno pulmón, ¿vale? Porque si no, con las mascarillas no se oye bien. Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Vale, lo veo bastante bien. Vamos a por ello, venga. Pero esta ya se está acabando casi el concierto, así que os pido que esta la cantéis con toda vuestra fuerza, porque es muy bueno cantar y es muy curativo, de verdad. Os lo digo yo. Estoy sanísima gracias a gracias a mis propias canciones y a cantar así a pleno pulmón. Entonces dice así, dice... Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no
no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. No le pidas al gorrión que repte, que el gorrión lo que sabe es volar. Y si algún día se arrastra, será porque enfermo está. No le digas al cangrejo que vaya hacia donde tú estás, que el cangrejo solo puede ir hacia detrás. Si quieres tocar este guitarro, con las manos lo has de tocar. No lo toques con los pies, que son para caminar. ¡Vamos! Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar. Bueno. Ha estado bastante bien, aunque en la última parte habéis decaído un poco, pero bueno, os lo perdonaré por esta vez. Pero la próxima no la perdonaré, ¿eh? Pues... me encanta. ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues está muy guay. Todo esto está quedando registrado, ¿verdad? Es que me estoy perdiendo todo el proceso de... Vale. Pues nada, pues ahora sí que ya voy a tocar la última canción, que se llama La Nube. Bueno, tampoco pasa nada, ya no pasa nada. Bueno, tampoco os pongáis así. Que dice así, vamos a ver. Me envió un mensaje al futuro en forma de dibujo, en el que salía yo con cara de tonta tocando la guitarra, con un vestido de colores y rodeada de flores bajo un sol de justicia y un árbol frondoso, nubecilla flotando en el cielo sobre mi cabeza, que no era negra
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que sí. No os preocupéis. Esta era la última canción. Lo que pasa es que tengo aquí otras apuntadas. Porque como no me gusta eso de salir y volver a entrar y no sé qué, mira, no estoy pa esos rollos. Entonces, mira, os voy a dar a elegir, ¿vale? Aquí tengo apuntado algunos bises, como por ejemplo El bosque tenebroso de mi mente. También la de Nana Mapamundi. Esta no tiene tanto éxito, ¿no? Vale. La de Si tú eres mi hombre. O la de Dos pájaros en un almendro, que es una nueva. Venga, ¿cuál queréis? ¡Anda! Pues no sé. No, todas no, todas no, todas no. Todas imposible, vamos. El bosque tenebroso de mi mente. Madre mía, es que esa canción requiere de muchísima energía para tocarla, ¿eh? Uf, no sé si la tendré. A ver. El bosque tenebroso. La de ¿cuál? La de Dos pájaros en un almendro. Venga, voy a tocar primero la de Dos pájaros en un almendro, ¿vale? Y después la del bosque tenebroso de mi mente. ¿O de que era de mi mente o de tu mente? Que es que no me acuerdo. ¿Era de mi mente o de tu mente el bosque tenebroso? De vuestra mente. O de la mía. Es que no me acuerdo ahora bien. Venga, la de Dos pájaros en un almendro. Que por cierto, esa no te la sabes, ¿no? Bueno. La letra dice: dos pájaros en un almendro, el pico se estaban dando. Dos pájaros en un almendro, yo con pena los miraba, que me estaban recordando los besos que tú me dabas. ¿Vale? Y después dice... Esta canción es una canción que es una versión de Enrique Morente. De una canción que se llama Montes de Málaga, que son unos verdiales de Málaga. Y entonces, bueno, yo soy muy admiradora de Enrique Morente y amiga de Soleá. Y entonces Soleá un día me dijo: me encantaría que cantaras esa canción de mi padre, de Montes de Málaga. Y digo, pues venga, me lanzo. Y allí en los Pirineos la canté con los músicos de allí. Hicimos una mezcla entre verdiales de Málaga y jotas de los Pirineos, jotas de Huesca. Vamos a ver cómo me sale. A ver. ¿Sabes lo que te digo? Que lo voy a cantar sin micrófono. ¿Se me oye? Es que igual no se oye mucho, pero bueno, sí, si estáis en silencio. Es que estaba oyendo un poco.
tal? ¿Os ha gustado? Venga, pues... A ver. Espera, no lo quites, a ver. Ah, mira. Me gusta. 2 pájaros en un almendro, como su propio nombre indica. Muy bien. Pues... Venga, ¿queréis que termine con la del bosque tenebroso? Voy a dar ya mi última... Esto lo pongo aquí y ya me voy a dormir, ¿vale? A ver cómo era esta. Es que no me acuerdo muy bien cómo era, a ver. ¿Tienes la letra por ahí, Elías? ¿Me la prestas? Porque si acaso, para que no se me olvide ahí en pleno... Es que a veces se me va la memoria, me quedo en blanco, entonces así... Paseo por el bosque tenebroso de mi mente, a ver si lo soportas, a ver si no te asustas, a ver si eres capaz de ver lo que yo veo, no apartes la mirada. Lo que yo sé. Ven, asómate al abismo del bosque tenebroso de mi mente. Mira lo que hay abajo, restos de las batallas. Y a veces he perdido. Hoy te quiero enumerar las batallas que gané. No era así, pero bueno. Parece que al fin aquí hay un claro dentro del bosque tenebroso de mi mente. Mira qué luminoso, tan lejos del tormento. Ven, siéntate junto a mí, aquí no tendrás miedo, verás cómo te encanta. Yo siempre vengo aquí, aunque a veces me pierdo cuando ando despistada. Este es el lugar donde nace la belleza, donde puedo estar tranquila. No tengo otro lugar que sea más divino. Saca unos bocadillos. Bueno, muchísimas gracias. Elías, un aplauso para Elías. Ha estado guapísimo lo que ha hecho.
Y muchísimas gracias a todos por venir y a todas.